Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Amén. Vamos a pedirle a mi hermana Prisi que haga la oración para iniciar este culto. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Dios, gracias te damos porque nos concedes estar aquí reunidos con mis hermanos que te alaban y glorifican tu nombre, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por tu grande amor que tú me das. Bendito Dios, no sabemos con qué pagarte por tanto que nos das la vida, Señor. Nos das la fortaleza, nos das todo, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo estoy rogando. Amén. 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 Vamos a iniciar a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo con el estribillo 69, hermanos. Él nos ha amado primero y este canto dice que también nosotros le amamos. Se llama Te vengo a decir. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, de gozo y de paz. Yo quiero llorar, de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, de gozo y de paz. Yo quiero llorar, de felicidad. Te vengo a decir, toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Amén. David se desbordaba cuando estaba escribiendo los cantos, los salmos, y también para cantar al Señor, hermanos. También nosotros debemos desbordarnos de gratitud, de amor, porque nos permite alabar y bendecir su nombre. Y vamos a hacerlo esta noche con otro canto que es el número 1. Y después de esto le pido a mi hermano Álvaro que si se hace la oración para pasar a la persona que va a exponer esta tarde. ¿Sí? Por favor. Es el número 1, se llama Al alto y sublime. ¿Sí, no? El 26. El 1, dice el 1.
El A único se llama, Jehová cantaré. a Jehová cantaré en mi vida. Ajá, Me equivoqué de título. No vendrán. En el vida y a mi Dios cantaré salmos mientras será mi meditación. Yo me regocijaré en Jehová. Bendice. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía. Bendice alma mía a Jehová. Cantaré salmos mientras ti. Será meditación. Yo me regocijaré en Jehová. Bendice. Bendice a Jehová. Bendice. Bendice a Jehová. Amén. Paz a vos, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Es un placer, hermanos, y le doy gracias a Dios que también me puso los medios para, saliendo del trabajo, poder llegar temprano. ¿Cómo perderme? Si normalmente las reuniones son muy edificantes, hoy hay más bendición todavía. Y le damos gracias a nuestro Dios porque Él ha preparado a un varón, nuestro hermano Suriel, al cual le mando un abrazo. Es un honor conocerle y es un honor escucharle, hermano. También, hermanos, tenemos en nosotros, normalmente a nuestras hermanas que se reúnen. Mi hermana Martita, mi hermana Prise, que dirigieron desde Zitácuaro. Gracias a Dios que las escuchamos. Y también mi hermana Rebe. Y también familiares de nuestra hermana Sandy y hermanos que se han conectado. Y entendemos que no es casualidad. Dios tiene sus propósitos. Y por ello le vamos a dar gracias a nuestro Dios, que Él bendiga esta reunión y que Él bendiga lo que de los labios de mi hermano va a salir y de su corazón. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre bueno, Padre eterno, Señor. En esta hora, y tú has dispuesto, Señor, los medios para reunir a parte de tu pueblo, bendito Dios. Y te damos gracias por esa misericordia que tienes para con nosotros, para con nuestra vida, porque hemos de escuchar, Señor, palabra para nuestras necesidades, Señor, palabras para nuestro andar, para edificarnos, para sanar, bendito Dios. Primeramente, bendito Dios, permíteme, a nombre de mis hermanos y mis hermanas, darte las gracias, Señor, porque sabemos que tú amas a un varón, Señor, que te ama y que ama a tu pueblo y se preocupa por tu pueblo, bendito Dios. Y tú le has puesto en su corazón y en su mente, Señor,
Y te rogamos humildemente, bendito Dios, que lo que Él ha de decir, que derrame como un bálsamo en nuestros oídos, que penetre en nuestro corazón y que nos ayude, Señor, a vivir una vida plena, una vida que a ti te agrade, bendito Dios. Por ello, humildemente, Señor, ponemos en tus manos a mi hermano Suriel, así como a cada uno de los que estamos atentos, bendito Dios. Que todo esto sea para edificación y para bendición. Así pues nos abandonamos y te damos gracias, bendito Dios, porque sin ser merecedores, es en tu amor y en tu misericordia que piensas en nosotros. Gracias en los benditos méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, le cedemos el lugar a mi hermano Suriel. Muchas gracias, pastor, amigo, Dios te bendiga, Álvaro, y a toda la iglesia. Me escuchan un poco ronco, hermanos, porque he de decirles que estoy en tratamiento médico. La semana pasada me enfermé muy, muy feo, me dio COVID. He estado, yo le había pedido a mi hermana América, quien me hizo favor de invitarme, que me recorriera la fecha porque yo tenía otros planes, yo tenía unos planes de tomar unos días con la familia, salir. Eh, y bueno, no pude ni salir de mi recámara, pero me da mucho gusto estar con ustedes, hermanos, saludarles. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da. Y pues es una bendición para mí. Me siento muy honrado siempre que Dios me da la oportunidad de estar con ustedes. Les mando un abrazo a todos y si me dan oportunidad de compartir, por favor. Ya puede compartir, hermano, no necesita como algún permiso. Gracias. Gracias, Martín. ¿Cómo has cambiado? Dios te bendiga. Me dice un hermano, gracias a Dios, tu sentido del humor quedó intacto. Y digo, no, ¿qué crees que se recargó? Es lo mismo que espero que mi fe, hermanos. Así que me da mucho gusto estar con ustedes. Permítanme compartir entonces una presentación. ¿Me escuchan bien, hermanos? Trato de tener el volumen más alto. Sí, perfecto. Muy bien. A ver, déjenme ver si ahí la pueden ver. Ahí la ven bien, hermanos. Sí, Sí. hermano. Sí. Excelente, muchas gracias. A ver, no está mejor así. Ahí está. Excelente. Bueno, pues me hicieron favor de invitarme para hablar acerca del perdón, un tema muy complicado, un tema que requiere de mucha humildad, hermanos, de mucha sencillez. Y yo le quise titular de esta manera, El camino del perdón, un viaje hacia la sanidad y la libertad. Porque justamente de eso se trata, como vamos a ver. Eh, por supuesto, este tema nos llevaría horas, ya saben a lo que me refiero. Nos llevaría mucho tiempo desarrollarlo a plenitud, pero yo espero que con unas pautas que podamos dar en esta noche, tengamos la oportunidad de caminar juntos este viaje hacia la sanidad y hacia la libertad. Mateo capítulo 18 dice, narra esta historia entre Jesús y sus discípulos, y particularmente Pedro, quien se le acerca y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto está registrado en Mateo 18, 21 y 22. Fíjense, hermanos, cómo había este pensamiento en Pedro, un pensamiento hasta cierto punto piadoso, que le llevaba a decir, bueno, hasta 7 veces, para verme muy magnánime, hasta 7 veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí. Jesús dice, no,
no hasta 7, sino hasta 70 veces 7, un número que se potencia. En alguna ocasión un predicador decía, pues lo más fácil es multiplicar 70 por 7 y daría 490, pero no es el caso, sino más bien la multiplicación se tendría que hacer en potencia, es decir, 7 por 7 y eso por 7 más otra vez por 7 y así hasta llegar a las 70 veces. Es un número prácticamente inimaginable, ¿no? Entonces vamos a hablar, mis amados, acerca de aprender a perdonar, qué es y qué no es perdonar, cómo conseguir perdonar, y si quien tiene que pedir perdón soy yo. Hablemos del perdón más difícil, hablemos de los beneficios también del perdón, obstáculos que impiden perdonar, y vamos a ver algo también muy importante que es la diferencia entre el perdón y la reconciliación. Entonces yo espero que con esa propuesta que les comparto podamos desarrollar este, este tema. Eh, Todos, por supuesto, nos hemos sentido en algún momento de la vida tratados con injusticia, o que nos atacan, o que nos hacen daño, y que nos agreden, que nos lastiman. Y entonces, ¿eso qué provoca en nosotros? Bueno, provoca, por supuesto, emociones que son desagradables, sentimientos que no son para nada provechosos, ni mucho menos gratos, ¿no? E incluso nuestra primera reacción es casi siempre responder de la misma forma, pagar con la misma moneda, decimos en buen mexicano, o darles una sopa de su propio chocolate para que se les quite. Y por ahí dice una canción, para que sufra la canalla, ¿no? Es que en estos momentos, hermanos, nos dejamos llevar por el deseo de venganza. Y la venganza va asociada a sentimientos muy intensos y duraderos como el odio. Y es incluso responsable de grandes males en el mundo, incluyendo las guerras. Además también de la incapacidad de disfrutar de emociones agradables en la persona que lo siente. Con base en lo anterior, entonces, podemos afirmar que perdonar, hermanos, es un acto volitivo. ¿Qué significa esto? Que es un acto de la voluntad. Y es también, por supuesto, un acto antinatural. Esto es muy importante. Lo natural del ser humano no es el perdón. Lo natural del ser humano es la revancha. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, cuando hay una agresión, eh, a usted alguien lo golpea y usted inmediatamente tiene la reacción de golpear también. Hay incluso quienes se golpean, por ejemplo, con la pared, se tropiezan con un bote, por ejemplo, y patean el bote, ¿no? Golpean la pared por un asunto de reacción. Y entonces yo les quiero decir que el perdón es una decisión, pero también es un mandamiento y es algo incluso profundamente espiritual. ¿Qué es y qué no es perdonar? ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta trabajo perdonar porque no tenemos claro lo que eso significa o porque tenemos ideas distorsionadas de lo que el perdón puede llegar a ser. Y entonces un mal concepto del perdón nos va a llevar a una mala aplicación. Es importante entonces que nosotros podamos avanzar en este camino aprendiendo qué significa perdonar a otro. ¿Alguno de ustedes quisiera compartir su definición de perdón? Que pudiera abrir su micrófono y decir, para mí el perdón es esto. Como yo estoy compartiendo, pues no alcanzo a verles, pero si alguien quiere hacerlo a través del micrófono, ¿no? ¿Nadie? Creo que nadie se anima. Adelante, Joy. Pues el perdón es como, pues, es que va a sonar muy redundante, ¿no? Pero perdonar a una persona o a cualquier cosa que haya pasado, incluso a mí, ¿no? Porque puedo estarme
como latigando por algo que hice, pero es como de, hey, pasó, hay que dejarlo en el pasado, no olvidarlo, pero que no lo sienta ya como con esa primera emoción. Algo así tengo yo en mi cabecita. Muchas gracias, Joy. Hermano, paz. Voy a Paz, opinar. hermana. Marisol, adelante. Sí, pues considero que el perdón es pasar por alto lo que nos hayan hecho, y considero yo en lo personal que sí es algo muy, muy difícil. Yo, Marisol, a mí sí se me hace difícil, y no es que uno no quisiera, es simplemente que a veces uno no puede comprender cómo hay personas que tienen toda la intención de lastimar, de herir, de ofender, y saben que lo están haciendo, y nosotros vemos que la persona lo está sabiendo y lo hace, y vemos el disfrute, el gozo en su rostro. Sabemos que sabía que nos estaba hiriendo y no le importó. Entonces, cuando uno ve realmente la intención y que nos los están haciendo de frente, nos los están diciendo de frente, es cuando para uno no es fácil. Bueno, me ha tocado a mí, y me ha tocado también, lo más fuerte es que también se lo hagan a mis pequeños, a mis hijos. Entonces es cuando, pues la herida no solamente me es para mí, sino también para mis hijos. Entonces, honestamente, sí me ha pasado que cuando es para mí todavía como que, pues, trato de poner en práctica eso, de que hay que perdonar. Pero cuando a veces uno ve realmente la hazaña y la intención, es cuando uno realmente se siente herido, porque a veces siento que va acompañado de eso, no solamente de decir: "Ay, pues me la hizo, me la paga", o ahora me desquito, ahora eso, no, sino que va acompañado de una emoción, un sentimiento de que a uno realmente lo hieren, porque aparte se está metiendo con lo que uno más quiere. Esa es mi opinión, hermano. Gracias, Marisol. Gracias, Joy. Gracias por acompañarme en este camino, porque yo les dije que era un camino, ¿verdad? Y lo vamos transitando juntos. Definitivamente es una situación compleja, por supuesto, lo que mencionaban. Adelante, hermana América. Gracias, Suri. A veces creo que, y lo digo por mí, nos cuesta trabajo tener claro, hermano, definir qué es el perdón, porque hemos escuchado que perdonar es olvidar, y pues no podemos olvidar, tenemos memoria. Perdonar es no tener resentimiento. Pero hace unos meses escuché la definición de un hermano y a mí me pareció que yo la comprendí mejor. Dijo el hermano, este ejemplo, es como una cicatriz que tenemos y que nos recuerda que algo pasó, pero ya no nos duele. Entonces, yo lo comprendí y sí, aunque no es fácil, pero sí podemos hacerlo, sí podemos. Nada más, hermano. Yo nada más quisiera añadir, hermano, es la capacidad que se nos da para poder afrontar y recuperarnos de alguna situación y de sentimientos que se desatan con esta situación, ¿no? Es parte del perdón, como usted lo comentaba, hermano Suriel, es una decisión y tenemos esa capacidad. Muchas gracias, hermana América. Álvaro, gracias. Hermana Celia. Sí, hermano. Da mucho trabajo pedir perdón. Da un trabajo enorme, porque piensa uno, voy a pedir perdón. Y si no quiere, y si me grita, y si me humilla, y si no me puedo contener,
y, y son muchas emociones, no que duran un mes, sino que duran años. Y cuando por fin uno se decide y encuentra la respuesta de que sí perdonan a uno, parece que se quita uno un gran peso de encima, como si trajese uno una losa encima. Y cuando le dicen a uno, sí, hasta un abrazo le doy. Y que son vecinas de uno y que se vuelve uno a ver con gusto, hermano, es la gran cosa, es el gran alivio. A mí me falta mucho por perdonar y pedir perdón también. Espero que Dios me dé esa facilidad y ese valor para poderlo hacer. Nada más, hermano. Muchas gracias, hermanita Celia. Gracias por sus aportaciones. Todas y cada una de ellas nos ayudan y nos enriquecen mucho para continuar esta jornada. Así que con esas aportaciones vamos a continuar porque este hombre llamado Robert Enright escribió este libro que se llama Las 8 claves del perdón. Y varios estudiosos del tema concuerdan que él es una de las personas que más se ha dedicado a estudiar acerca del perdón. Y él nos trae esta propuesta de definición. El perdón es la disposición interior a abandonar el resentimiento, el juicio negativo y el comportamiento indiferente hacia el ofensor. Muy interesante esta propuesta que hace Robert Enright en este tema del perdón, porque yo les mencionaba hace un momento que si nosotros tenemos un concepto erróneo de lo que es el perdón, por supuesto que será también prácticamente imposible ponerlo en práctica, porque yo no alcanzo a comprender de lo que se trata. Entonces, perdonar, amados, no significa necesariamente reconciliarse con la persona que nos ha hecho daño. Y ojo con eso porque es muy interesante. Yo lo voy a abordar un poquito más al final. Pero perdonar no significa necesariamente reconciliarse con la persona que nos ha lastimado. Hablábamos, ¿verdad?, en las participaciones, no solamente es la revancha o el deseo de desquite, sino también el dolor provocado. Y cuando hablamos de reconciliación, hablamos de una recuperación del vínculo relacional previo a que se produjera el daño. Entonces, perdonar no significa necesariamente reconciliarse. Tampoco significa que eliminemos las consecuencias de la conducta de la persona, que dicho sea de paso, en ocasiones son irreversibles. Es decir, a veces el daño infligido a nosotros o a la gente que amamos es tan grande y a veces incluso irreversible. Entonces, perdonar no significa eliminar las consecuencias de esa conducta. Perdonar tampoco es excusar o absolver al agresor. Podemos entender sus motivos, pero eso no nos servirá para excusar su acción o victimizarlo. Es decir, yo puedo comprender por qué hizo tal cual cosa, pero perdonarlo no significa excusarlo o quitarle la responsabilidad de su acción. Perdonar es estar consciente del daño causado y no aprobarlo o hacer de cuenta que nunca existió, que justo es lo que se mencionaba hace un momento, ¿verdad? Pues es que perdonar es olvidar. Eso no es cierto. De hecho, de entrada eso es imposible. La realidad es que nosotros tenemos nuestros recuerdos y a menos que tengamos un problema de memoria, pues recordamos por supuesto lo que ha pasado. Pero hay personas que piensan que perdonar es, pues bueno, vamos a hacer de cuenta que no pasó nada. Borrón y cuenta nueva. Eso no existe. Eso no existe. Perdonar no es renunciar a la justicia.
Tampoco, porque si se cometió un acto, si se hizo una acción ilícita, bueno, la persona puede, por supuesto, buscar justicia, que no significa venganza. La justicia es simplemente lo que la persona se ha ganado en términos de una ley quebrantada. No es abdicar a la justicia, es decir, no es renunciar a la justicia, sino ejercerla sin rencor. Y ahí está la clave. Podemos, por supuesto, buscar la justicia, pero no exigirla, no ejercerla con rencor, con ira o con aberraciones violentas. Eso es muy importante. Perdonar lo hacemos por nosotros mismos. Es un asunto personal, no por quien nos ha hecho daño. Es decir, no importa quién me haya lastimado, no importa si es una persona cercana, muy cercana o no tan cercana, sino que lo hago yo por mí, porque yo decido, lo que decía nuestra hermanita hace un momento, ¿verdad? No cargar con esa losa. Yo decido no soportar la carga del odio, de la venganza o de las emociones negativas asociadas. Miren, yo he conocido personas que llevan no días, no semanas, no meses, ni siquiera años, sino décadas guardando rencor contra otras por situaciones que sucedieron hace muchos, muchos años. Y entonces hablan de la persona y todavía se les tuerce la boca, literalmente. Aprietan todavía los puños, o bien dicen, esa persona, aquí no se va a hablar de esa persona murió para nosotros, no existe. Y entonces sufren, y sufren malestares, no solo emocionales ni espirituales, sino también físicos. Pero decidimos no condicionar nuestra vida en función de esa persona. Y entonces perdonar implica elegir la libertad. Amados, quien anda cargando de ustedes ahorita ofensas, sin importar el tipo de ofensa o la fecha en que esto sucedió, ustedes son esclavos. Ustedes son presos de esa emoción y de esa persona. Cuando somos capaces de perdonar, minimizamos entonces los pensamientos negativos hacia esa persona y hacia la situación. Se atenúan los sentimientos negativos, como la tristeza, el enfado, y promovemos los positivos. La paz, la bonanza, la abundancia, la plenitud, el amor, la benevolencia, la misericordia. Perdonar no es signo de debilidad, entonces, ni de temor, sino de fortaleza y valentía. Fíjense cómo en nuestro viaje nos vamos encontrando que necesitamos reconsiderar lo que significa perdonar. Porque el perdón no sustituye la deuda de la ofensa por la deuda de un perdón que convertiría entonces al ofensor en deudor por segunda vez. ¿Qué significa esto? Bueno, te perdono, pero que no se te olvide que te estoy perdonando, ¿eh? A veces pasa, ¿no? En el matrimonio. Oye, perdóname, te perdono. Ah, pero no lo vuelvas a hacer. Sí te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. O bien se suscita una situación similar y ya te había perdonado. ¿Te acuerdas que ya te había perdonado? Bueno, entonces yo traigo a colación eso y lo hago entonces como un doble pago. Entonces el perdón no sustituye la deuda de la ofensa por la deuda de un perdón. Perdono tu ofensa, pero ahora te cargo a ti el perdón, que tú me lo vas a pagar en algún momento. No, el perdón le restablece en su dignidad y un don así no puede hacerse sin amor. Eso nos dice el autor Jean Lafitte. No se puede perdonar si no hay amor de por medio. Qué interesante. Ahora, fíjense bien, la acción de perdonar, amados, implica 3 momentos. El primero es reconocer y contar el dolor o el caos
que ha ocasionado la ofensa y la rabia y el rencor subsiguiente. Es decir, a veces pasa que, perdóname, no, está bien, todo bien, no, en serio, perdóname, no, de verdad, todo bien, no pasa nada, sin problema, ¿eh? No hay tema, todo bien. No, hay que reconocer que algo nos molestó, que algo nos dañó, que algo nos afectó. Esa es la primera acción del perdón. La segunda acción es tomar la decisión de perdonar totalmente independiente de si el ofensor pide o no el perdón. Y eso es muy interesante porque a veces las personas dicen, pues hasta que no me pida perdón no le voy a perdonar. ¿Y por qué le tengo que perdonar? Si ni siquiera se ha arrepentido, ¿no? Hasta que no venga de rodillas o hasta que no pague o hasta que no venga suplicando, no le voy a perdonar. Por eso el perdón es un don que se da desde el amor. Así tan simple y así tan profundamente como suena. Y viene entonces un tercer momento, comprender al ofensor y pasar de la retaliación, que es esta acción de buscar un pago, a la compasión. Se realiza así entonces un acto de liberación y de crecimiento humano y espiritual sin medida. Fíjense bien entonces, el perdón implica 3 momentos: reconocer el agravio, tomar la decisión de perdonar y, para cerrar ese ciclo, comprender al ofensor. Y entonces pasar del deseo de pago a la compasión. Y ahí entonces ya hablamos de ese círculo del perdón que se ha completado. ¿Cómo conseguir entonces perdonar? Como ya dijimos, para muchos, si no es que para todos, perdonar no es fácil. Ah, claro que no, porque ya les dije yo que es algo antinatural. Es decir, va en contra de nuestra naturaleza. Porque nuestros sentimientos han sido heridos y hay que aceptarlo y hay que reconocerlo. Y porque sentimos que quien lo hizo debe pagar por ello. No, esto no está bien, esto no es correcto. Alguien tiene que pagar por esto. Que yo me sienta de esta manera, alguien debe ser el responsable de esto. Pero cargar con el rencor, como vemos aquí en pantalla, es como si llevásemos una mochila en la espalda con todas las piedras que nos han lanzado a lo largo de la vida. A veces vamos cargando con ofensas desde que éramos niños, hermanos. No, hace tiempo me tocó el caso de una mujer. Me decía, hermanos, que no puedo perdonar a mi madre. Es que ella me trató con tal dureza, hacía esto, hacía aquello, me, me ninguneaba, se burlaba de mí, me rechazaba. Bueno, llegaba al punto hasta de maldecirme. Y lloraba la hermana, con mucho dolor, pero con mucha rabia. Y le digo, ¿qué edad tiene usted? Y dice, 55 años. ¿Hace cuánto pasó eso? No, pues tenía yo como desde que me acuerdo, unos 4 o 5 años. ¿Su madre vive? No, no, murió cuando yo tenía 18. Y de los 18 a los 55 usted ha venido cargando con esto. Sí, no lo puedo soltar, no lo puedo olvidar. Siempre me acuerdo y me da sentimiento. Es como si llevara una losa muy pesada, unas piedras ahí tremendas, un peso muy complicado de llevar. Y nos deja exhaustos, ¿eh? Y nos deja sin fuerzas para enfrentarnos a las situaciones del día a día. Entonces, si te cuesta perdonar como a esa persona que te estoy mencionando, yo te invito a que consideres lo siguiente en este camino. Primero, recuerda las situaciones en las que tú has sido perdonado. Trae a tu mente las ocasiones en las que tú has dañado a otro. Rememora esas veces en que tú te equivocaste, en que tú metiste la pata, y recuerda cómo te perdonaron. Porque si tú recuerdas eso, esto te va a ayudar mucho a valorar la opción del perdón,
yo también me he equivocado, yo también he cometido errores, yo también he dañado, yo también he lastimado, yo también he ofendido, yo también he agredido, yo también he traicionado, pero me han perdonado. Entonces recuerda las situaciones en las que has sido perdonado. Empatiza también. Es decir, intenta ponerte en el lugar de la persona que te ha ofendido. ¿Por qué lo hizo? Una persona me agredió, me dijo de cosas, pero ¿por qué hizo eso? ¿Qué está viviendo? ¿Cuáles son sus circunstancias? ¿Cuáles eran sus motivos? ¿Cómo se sentía en ese momento? Y esto no para que yo justifique y diga, bueno, pues como se siente así, pues entonces se vale. No, pero sí puedo entender las razones por las cuales la persona reacciona de esa manera. Y eso me va a hacer más fácil a mí perdonar. ¿Por qué? Porque no se trata de estar de acuerdo con la actuación de la persona, sino de entender sus motivos. Lo hizo por esto, lo hizo por lo otro. Qué lástima, qué pena que traiga tanto dolor, que haya sufrido tanto, que no encuentra otra forma de relacionarse más que a través de la violencia, a través de la agresión. Qué lamentable es eso. Y entonces yo me pongo en el lugar del otro para comprender sus motivos y puedo empatizar con el otro. Puedo escribir una carta también, una carta en la que yo perdone a esta persona y esa carta me va a permitir liberarme de las emociones negativas. Y en esta carta yo voy a describir cómo me hizo sentir su actuación, lo que yo hubiese esperado, y en esa carta yo puedo finalizar diciendo que perdono a esa persona por lo que sucedió. Y no hace falta que le envíes esa carta a la persona, puede quedarse solo para ti. Esto se llama escritura terapéutica y no saben qué poder tiene para trabajar emociones como esta. Se puede utilizar en este asunto del perdón y también, por ejemplo, para duelo. Escribe una carta. Duelo incluso por divorcio. Hace poco trataba yo el caso de una mujer joven que se divorció lamentablemente y me dice, pero es que me da mucho coraje y es que no lo puedo ver y es que me hizo esto y es que me hizo lo otro y cómo es posible que se comporte así, cómo es posible que... Y entonces que él no le importó nada de lo que vivimos y entonces no signifique nada y cómo es que así tan fácil que no se vale y entonces un sentimiento ahí de agravio tremendo. Y entonces yo le dije, si realmente quieres renunciar a todo eso que sientes, necesitas perdonarlo. No, pero ¿cómo es posible? Aparte de todo lo que me ha hecho, todavía yo lo tengo que perdonar. Pues que en realidad mira quién está sufriendo. Tú estás sufriendo, no él. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no perdonamos, hermanos. En realidad, la losa la voy cargando yo, no el ofensor. Y sucede esto que estoy mencionando, se llama rumiación. Rumiación es como los animales, ¿no? Que machacan, remuelen, lo sacan, lo vuelven a agarrar, lo vuelven a remoler, lo vuelven a sacar, lo vuelven a traer. Y así somos como personas, como seres humanos. Traemos el pensamiento una y otra y otra. Y es que no puedo dejar de pensar, y es que todo me recuerda a la ofensa, y es que esto, y es que el otro, y cómo es posible. Y entonces darle 1.000.000 de vueltas a lo que ha ocurrido, lo mal que te has sentido, repasar mentalmente las humillaciones. Bueno, si tú haces eso, solo vas a conseguir sentirte más hundido y las posibilidades de perdonar y liberarte de esa carga se van a desvanecer. En la medida que tú traigas constantemente esos pensamientos, hay que detener esos pensamientos, hay que sacarlos esos pensamientos y hay que soltarlos. Imaginar cómo sería tu vida si consiguieras perdonar a esa persona y liberarte de esa carga. A lo mejor esto nunca lo has sentido porque has sentido una presión. Yo he conocido personas literal que después de perdonar hasta han aumentado de tamaño, parece increíble. Pero es que a veces las personas caminan así, hermanos, agachadas, y siempre están con dolor de cuello, y es que, ay, mis hombros, y es que esto, y es que... Y de verdad cuando se liberan, hasta se ven más altos, más erguidos, más firmes, más libres. ¿Cómo te sentirías si tú perdonaras? Si pudiéramos hacer un ejercicio personal
y yo les dijera, a ver, piensen en esa persona que les ha ofendido, que les ha lastimado y que han cargado por tanto tiempo, incluso, repito, décadas. ¿Cómo sería su vida si ustedes decidieran hoy perdonar? ¿Qué les esperaría de hoy en adelante? ¿Qué clase de vida disfrutarían? ¿Con qué gozo, con qué deleite, con qué plenitud, con qué bendición vivirían de ahora en adelante? ¿Con qué deleite? ¿No merecería la pena eso? ¿No valdría la pena dejar eso atrás? La Biblia dice, hermanos, que para perdonar la condición ideal sería que el ofensor se arrepienta y pida perdón. Eso sería lo ideal. Pero lo ideal no siempre corresponde a la realidad. Y eso es muy importante para comenzar a quitarnos esas imágenes, esos estereotipos, esas expectativas. Tiene que venir a pedirme perdón porque si no, no le voy a perdonar. No. Lo ideal sería que sí. El texto bíblico dice, si tu hermano pega contra ti, se arrepiente y viene y te pide perdón, tú perdónale. Tú perdónale. Pero como ya les dije yo que también es un acto de amor y un acto personal, este acto puede tener lugar sin necesidad de que el ofensor se arrepienta o pida perdón. Hay ocasiones, hermanos, en que nos negamos a perdonar a alguien porque pues, no me ha pedido perdón, pero la petición del perdón del ofensor no es imprescindible para perdonar. Piensen entonces en alguien que no tiene posibilidad de pedir perdón. ¿Estaría entonces la víctima condenada a vivir con el resentimiento y el rencor permanentemente? Como el caso de esta mujer que les dije, cuya madre ya murió. ¿Cuándo va a perdonar esta mujer si su madre no existe ya? Entonces estaría condenada a vivir con ese resentimiento para siempre. Pues no, porque es posible perdonar a un desconocido, a alguien que nos ha hecho daño y que ya no está cerca de nosotros, incluso a alguien que ya ha fallecido, a alguien que no reconoce el daño causado. Por ahí en uno de los comentarios salió, ¿verdad? Y que le vemos y que si con cinismo se burla y todavía, aparte de todo, lo goza y no cambia y no pone atención y no repara en el daño y pocas palabras le vale. Que no se arrepiente, que ni pide perdón, porque perdonar es un derecho y un privilegio de la persona ofendida. Fíjense, hermanos, usted ha sido ofendido, usted ha sido dañado, usted tiene hoy el derecho y el privilegio de perdonar, porque usted es la parte agraviada. Y por si esto fuera poco, perdonar es un mandamiento también para el Hijo de Dios. De la manera que Cristo los perdonó, dice Efesios y Colosenses, perdónense también ustedes. De la manera que Cristo los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Alguien quiere compartir algo? Sí, hermano, otra vez yo. Adelante. Volviendo, fíjese que sí, con respecto a lo que comenté hace rato, sí, sí hubo bastantes ocasiones en las que yo pasé por alto, intenté o uno lucha, ¿no? Por hacer lo que, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero tristemente también aparte del sentimiento de sentirse herido por ver a esa persona que no le duele ofendernos, yo me llegué a sentir de tantas veces que pasé por alto, me llegué a sentir una persona sin dignidad, hermano. Sentía que ya era así como, pues lo aguantó, no le importó, pues ahí va otra vez. Sí, lo volvió a pasar por alto y ahí va otra vez. Entonces, a veces uno se siente como que ya le vieron la cara a uno, ¿no? Así como de, esta no le importa y pues otra vez. Y sí, se necesita de realmente tener ese amor tan grande que Jesucristo tuvo con nosotros para pasar por alto todo lo que a Él hicieron. A veces lo que sufrimos nosotros pues no es nada comparado, ¿verdad? Pero como humanos tenemos a veces esos sentimientos de que pues lo que le comentaba, ¿no? A veces sentimos que ya perdimos la dignidad con esa persona.
pero creo que no, creo que es un mal pensamiento, es simplemente un sentimiento de eso que nos hacen sentir. Gracias. No, gracias a usted, porque nos ayuda, por supuesto, a ver todas estas aristas, ¿verdad? Y voy a retomar todavía más adelante esta parte porque es muy importante cada uno de sus comentarios y los valoro mucho. Gracias por la confianza y por compartir con nosotros. Y si quien tiene que pedir perdón soy yo, ¿qué pasa ahí? Bueno, la Biblia dice en Juan 8:7 que el que esté sin pecado, el que esté de ustedes sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Cuando aquella mujer, se acordarán, ¿verdad? Que fue la mujer conocida como la mujer adúltera, así pasó a la historia como la mujer adúltera, que dicho sea de paso, no estaba ella sola, ¿verdad? Pero nadie es perfecto. Y como ya dijimos, lo más probable es que tú también hayas hecho daño en algún momento a alguien. Es el momento entonces de pedir perdón. Cuando eres capaz de reconocer que estás equivocado, pides perdón, disminuyen las tensiones, se mejora la comprensión y la reconciliación. Quizás tú puedas llamar a tu familiar, padre, a tu madre, a algún hermano, hermana, a un amigo, alguien cercano en Cristo, un hermano en Cristo, o escribirle una carta de disculpa donde escribas lo que pasó, el daño que hiciste y reconozcas que estuvo mal y que por eso pides perdón. Incluso puedes incluir lo importante que es esa relación para ti, siempre y cuando haya condiciones para hacer esto. Eh, Recuerdo el caso una vez de un joven que tenía mucho dolor en su corazón por un daño que había hecho con una mujer, con una joven, y le pregunta a un pastor, ¿qué puedo hacer? Me gustaría reconciliarme con esta persona, ya pasaron años, pero traigo esto en mi corazón. Y entonces el pastor le sugirió, pues búscala, si tienes modo de encontrarla, búscala y habla con ella. Lo cual hizo este muchacho, pero salió contraproducente porque la muchacha ya estaba casada, ya era madre de familia, ya tenía una familia aparte y entonces tuvo problemas incluso hasta con quien ya era su marido en ese momento. A veces no es posible hacerlo de manera directa o no es lo más sano hacerlo de manera directa, pero sí se puede hacer de manera simbólica y para eso existen los rituales de perdón. Uno de ellos ya lo miramos, las cartas. Entonces, a través de las cartas yo puedo pedir perdón a alguien con quien ya no puedo tener una comunicación, sea porque le perdí la pista, sea porque ya no es apropiado tener contacto, o bien porque la persona ya murió. Pero es importante que yo pueda tener también esta asimilación de que yo me equivoco también y que es necesario que yo pida perdón a otros, pero que del perdón a uno mismo también. Porque si perdonar a los otros es muy difícil, también el perdón hacia uno mismo es a veces aún más complicado todavía. Y hay que aprender también, hay que saber perdonarnos por las cosas que podríamos haber hecho mejor. Es que si yo hubiera sabido, yo hubiera hecho esto o aquello. Mejor yo hubiera dicho estas palabras. Mejor yo hubiera actuado de esta otra manera. Y entonces tendemos a ser muy injustos con nosotros mismos, a mirar con lupa nuestros fallos y a fustigarnos por nuestros errores. No, no, yo tengo que pagar, y entonces me victimizo y me estoy lastimando una y otra vez porque no hice bien, porque no actué de la mejor manera, porque me faltó sabiduría, prudencia, qué sé yo. Pero es importante también perdonarse a sí mismos. Denme un minuto, por favor.
Todavía lidio un poquito aquí con la tos. Adelante, hermana América. Me parezco, pero no, hermano, estoy... Son una sola carne, pastor. Sí, sí. En lo que se recupera, mi hermano, vemos que está eh, en la Biblia, hermano, hay un relato que, bueno, a nosotros en este caso creo que va muy acorde, donde va un hombre y lleva su ofrenda al altar. Y el Señor le dice, pues, tú sabes que hay alguien que tiene algo en contra de ti, ve y reconcíliate. Y si vieran, nosotros a veces pensamos que el del problema es la otra persona. Creo que lo que el Señor le dice es que ve y platica con él, porque a lo mejor el que, el que ocasionó esto inconscientemente fuiste tú. Y creo que era parte también de lo que nos comentabas, de hacer conciencia de lo que nosotros también hemos hecho, consciente e inconscientemente también, hermano. Y que es bueno ser críticos con nosotros mismos, porque hay cosas que nosotros a veces hacemos, decimos y lastimamos en gran manera y abrimos grandes brechas. Entonces creo que esto también podría ayudarnos, traer a colación lo que dice la palabra de Dios en esta parte. Ve, reconcíliate, que decir, no solamente te hacen, sino también tú, que era lo que nos comentabas. Gracias, hermano Sori. Oh, al contrario, gracias. Muy apropiada la intervención, muy atinada. Sí, es importante también reconocer que yo me equivoco y que puedo dañar y que de hecho lo he hecho para pedir perdón a otro y también al mismo tiempo para perdonarme a mí también por no haber sido o haber hecho lo mejor en su momento. Nos cuesta mucho, hermanos, perdonarnos. Nos cuesta mucho perdonarnos por las decisiones que tomamos en el pasado. Y en ocasiones también vivimos sumidos en la culpa. Si yo, si yo hubiera dejado a esta persona, si yo no me hubiera involucrado. Eh, en alguna ocasión recuerdo a una joven que me dice, hermano, es que si yo no le hubiera hecho caso a ese muchacho, si yo no me hubiera embarazado, y entonces en una culpa, ¿no? Tremenda, por una mala decisión que nos mina la autoestima, que nos mina el bienestar, de tal forma que nos impide sacar la energía necesaria para cambiar lo que sí podemos modificar, que es el presente y cómo actuamos cada día. Eso es muy importante, porque el perdón no cambia el pasado, hermanos, pero sí modifica el futuro. Esa frase me gustaría que la esculpieran en piedra, en mármol. El perdón no cambia el pasado, pero sí modifica el futuro. Por supuesto, porque si no había intencionalidad de hacer daño, ni maldad en el acto que yo cometí, y has hecho todo lo posible por remediarlo, entonces debes soltar la culpa y aprender a perdonarte hoy. Así como se suelta el rencor y el resentimiento, se suelta también la culpa para perdonarse a sí mismo. Me perdono por esto y aquello, y entonces pueden hacer ejercicios también en ese sentido. Porque perdonar tiene muchos beneficios, mejora la salud, ayuda a mantener relaciones de mejor calidad, reduce la ansiedad, repara las relaciones rotas, rompe el ciclo de la violencia, construye puentes entre las partes opuestas, construye un futuro común más pacífico, te da paz, te libera de la culpa y la amargura, te ayuda a tener una buena salud mental, te permite vivir en la voluntad de Dios, te asemeja más a Cristo, te ayuda a desarrollar madurez cristiana, el carácter de Cristo es formado en ti, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que tiene beneficios el perdón, por supuesto, pero al mismo tiempo reconocemos también que hay obstáculos que nos impiden perdonar. Y algunos de ellos son estos, el orgullo y el ego. Yo no tengo por qué perdonar. Fíjense, a veces yo me encuentro con esto. Alguna vez estaba yo atendiendo un matrimonio y de repente le dice al esposo, bueno, sí, reconozco que me equivoqué, perdóname. Y le dice ella, ¿qué? ¿Así tan fácil? ¿Así nomás? Después de todo lo que me has hecho, nomás perdón y ya. No, pues no, fíjate.
no te voy a perdonar así tan fácil. Mi perdón te lo tienes que ganar. Y yo dije, oh Dios mío, qué tremendo. Mi perdón te lo tienes que ganar. Porque si no haces cosas que a mí me digan que realmente estás arrepentido, yo no te voy a perdonar. En otra ocasión me encontré a otra persona que decía, es que yo no soy quien para perdonarte. Que te perdone Dios. Válgame. Y Dios ya lo perdonó. ¿Cómo que no eres nadie para perdonar si eres tú la parte agraviada? Si eres tú quien tiene el derecho y el privilegio de perdonar. Eso es ego disfrazado. Mucho cuidado con eso porque hay gente que se hace pasar por muy humilde, por muy sencilla. Dice, no, pues es que yo no soy nadie para perdonar. No, es que yo quién soy para perdonar. En realidad lo que tiene es orgullo y ego. Y es difícil de reconocer porque la persona le está negando al otro lo que el otro le vino a pedir. Y esa es una forma también de revancha. A veces lo que le impide a uno perdonar es el miedo a ser herido de nuevo. No, es que ya me la hizo una, dos, tres, no, ya. No se vale, ya no. O la falta de comprensión. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué lo hizo de esa manera? ¿Por qué hay un deseo de justicia o venganza? ¿Por qué falta de habilidad hay en la persona para expresar sus emociones? ¿Por qué quiere seguir repitiendo estos ciclos de rencor? ¿Por qué hay heridas profundas y a veces hasta traumas? E incluso por la cultura y el contexto social. No, pues yo no tengo por qué pedir perdón. Simplemente ya estuvo y hacemos de cuenta como que no pasa nada. Entonces, esos obstáculos no nos van a ayudar a perdonar. Y hay que tener atención en eso. Si yo me identifico con alguno, debo de prestar atención en eso. Ahora, yo les comenté hace un momento que perdón no necesariamente es reconciliación. Y aquí voy a abordar el comentario que se vertió hace un momento. Es que yo sentí que ya perdí mi dignidad y yo decía, no, pues ya chole una y otra, no, pues esto ya es una burla, ¿verdad? Bueno, el perdón es un proceso personal que implica, como ya vimos en este camino, dejar ir emociones negativas, mientras que la reconciliación es un proceso interpersonal que busca restaurar los vínculos. Son cosas totalmente diferentes. Perdón con reconciliación. Decidir perdonar o no es un asunto del individuo. ¿De quién? Del que recibió la afrenta, el que recibió el daño, el que tiene esa herida. Es quien debe decidir si perdona o no. La reconciliación lo que busca es restablecer los vínculos. En tanto que el perdón es interior y unilateral, en la reconciliación es interpersonal y es multilateral. El perdón lo que persigue es transformar la relación y la reconciliación lo que busca es que exista una normalidad anterior al conflicto. Voy a poner un ejemplo. El esposo que engaña a su mujer y el esposo viene arrepentido y pide perdón. Después de un proceso, la mujer dice, está bien, te perdono. Esa primera parte ya se completó, hermanos, el perdón. Pero a veces la mujer puede decir, pero sabes que yo ya no quiero estar contigo. Fíjense bien. Y quien no entiende esto puede decir, entonces no lo perdonó. No, sí lo perdonó, pero no hubo reconciliación. Son dos cosas diferentes. Te perdono porque yo no estoy dispuesta a cargar con el daño que me hiciste. Te perdono porque no quiero recordarte de una mala manera, con una mala actitud o sentir esto que siento. Te perdono por mi propio bienestar y por mi obediencia a Cristo. Pero no significa necesariamente que voy a regresar contigo. Ahora, lo ideal, hermanos, lo ideal, yo soy team matrimonio. Estoy a favor del matrimonio. Yo quisiera no solamente que se perdonaran, sino que continuaran su relación. Pero a veces no es posible. La expectativa es una, la realidad es otra. Y entonces ahí en la realidad es donde uno ya se queda pensando, bueno, perdón siempre, reconciliación depende. Muy interesante, ¿eh? Perdón siempre.
sea que la persona, en el ejemplo que estoy dando, quiera restaurar el vínculo marital o ya no lo quiera restaurar, es necesario que perdone al otro. Siempre, siempre. El cristiano está llamado a perdonar siempre como Dios lo hace con él. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y la Biblia dice que Dios es un Dios perdonador. Pero eso no significa, me repito, necesariamente que habrá reconciliación. Son dos aspectos completamente diferentes, aun cuando están interconectados. Son al mismo tiempo independientes. El perdón va en una dirección solamente. Una persona puede perdonar a otra que le ha hecho daño, aunque ésta no se arrepienta, aunque no pida perdón, aunque no tenga ninguna relación con ella. La reconciliación, sin embargo, es bidireccional. ¿Por qué? Porque se necesita a ambos. Ahora fíjense bien. Voy a retomar nuevamente el caso de la infidelidad. Si la persona infiel reconoce su falta, pide perdón, la persona agraviada la perdona y continúan, quiere decir que ambos están dispuestos a trabajar en esa relación y entonces sí hay condiciones para que exista una reconciliación. Es decir, vamos a poner de nuestra parte para que podamos restaurar el vínculo que nos unía como pareja. Y entonces se trabaja y se puede recuperar la confianza, el respeto, el amor, todo esto. Y existe la reconciliación. Pero pensemos que la persona que lo hizo una vez, lo hace otra vez y lo hace otra vez. Y entonces la persona dice, no, esta persona está jugando. Realmente no está arrepentida, realmente no le importa el daño que está causando. Entonces yo le voy a perdonar, pero voy a dar por terminada la relación, puesto que no puede haber una reconciliación. Entonces, sea que la persona pida o no perdón, yo le voy a perdonar, pero no significa que exista posibilidades siempre de reconciliación. Porque incluso la reconciliación, amados, mira hacia el futuro para establecer una mejor relación de la que existía antes entre esas personas. Yo soy testigo porque lo he trabajado con algunos, que su relación marital ha sido mucho mejor después de una infidelidad de lo que lo era antes, cuando no había infidelidad. No estoy diciendo, ni por supuesto promoviendo ni recetando que si quieren que su matrimonio funcione mejor, sean infieles. No, 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 no. Pero sí es verdad que muchos matrimonios que han pasado por un proceso de infidelidad han encontrado un nuevo brío, un nuevo auge, una nueva llama después de haber trabajado el perdón y la reconciliación. ¿Por qué pasa eso? Pues porque se hacen conscientes de muchas cosas de las que antes no lo eran. Entonces, el perdón no borra el daño, ni restaura la relación al punto anterior al daño, sino que crea una relación nueva. Y ahí es imprescindible el concurso de los dos, aun cuando están interconectados, son al mismo tiempo independientes. Si queremos que exista reconciliación, debe haber primero perdón. Pero no siempre el perdón nos va a asegurar una reconciliación. El doctor Mario Pereira, que es mexicano, hablando acerca de estos temas también del perdón, dice, el proceso de curar la herida producida por una ofensa grave, que significa un cambio de corazón hacia el agresor, a través del cual abandonamos las conductas de enojo, represalia, recuperando paulatinamente el amor y la confianza hacia el otro, que puede llegar a la reconciliación o no, según el caso. Eso también va a quitar muchos pesos de encima de varios, porque van a decir, pero entonces, ¿cómo fulano y fulana sí pudieron restaurar su? Bueno, porque había condiciones para hacerlo. No significa que será así siempre, ni en todos los casos. Toda reconciliación entonces precisa del perdón, pero no todo perdón puede llevar a una reconciliación. Entonces, cuando el ofensor niega o minimiza la ofensa, sin hacerse cargo del dolor causado, que es un requisito imprescindible para la reconciliación, pues no puede haber tal cosa. Otras veces la víctima del daño puede temer volver a ser herida por el ofensor y necesita guardar una distancia adecuada para evitar ese daño. ¿Sí se dan cuenta? Como no se trata de estar perdonando y perdonando y perdonando y seguir aceptando este tipo de conductas que son nocivas, que son dañinas, que son terribles para la relación. No.
se puede poner también distancia de por medio. Y esa distancia no impide que le pueda perdonar, ni cuestiona la veracidad del perdón. Ah, es que entonces no me perdonaste. Sí, te perdoné. No, pero entonces, ¿por qué no me dejas regresar a la casa? Porque ya no es sano que regreses a la casa. Oye, pero entonces, ¿por qué? Porque ya no es lo mejor. Entonces no me perdonaste. Claro que te perdoné. Porque no te tengo odio, no te tengo rencor, deseo que te vaya bien. Oro a Dios por ti, porque la Biblia dice, oren por los que los ultrajan, los dañan, los lastiman. Oro por ti, que Dios te bendiga, que te vaya bien, pero conmigo ya no. Entonces ahí hablamos de la necesidad de protegerse a sí mismo de un daño, que en algunos casos puede ser terrible o mortal. Recuerdo el caso de una mujer que un día me llama muy angustiada porque me dice es que mi esposo me golpeó. Y entonces estaba llorando y ya después de darle contención, platicando, le dije, dime, ¿es la primera vez que lo hace? No. ¿Ya te ha golpeado en otras ocasiones? Sí. ¿Y qué hubo de diferente en esta ocasión en comparación con las anteriores? Es que esta vez tomó un cuchillo y me amenazó de muerte frente a mis hijos. No, necesitas salirte de ese lugar. Toma un taxi y vete a casa de tus padres o de algún hermano en Cristo, una amistad, pon tierra de por medio. Y después platicando, abordamos el asunto del perdón. Necesitas perdonarlo. Necesitas perdonarlo por tu propio bien y el de tus hijos, para que no te envenenes tú, ni envenenes el corazón de tus hijos. Y ella lo perdonó, amados, de verdad lo perdonó. No fue fácil, por supuesto que no lo fue, pero lo llevó a los pies de Cristo. Ese dolor, ese daño, y lo pudo perdonar. Al tiempo, él pues continuó con esas conductas, pero ella ya estaba separada de él, se divorció de él y al tiempo él falleció. Ella es una mujer libre, completamente libre, en toda la extensión de la palabra, pero porque supo trabajar este asunto del perdón, que no necesariamente, repito y enfatizo, tiene que ver con una reconciliación. Walter Rizzo, que es uno de mis autores favoritos, es un psicoterapeuta, él habla mucho acerca de temas de apego, de relaciones de pareja y acerca del perdón también. Y él da este caso que ya más o menos yo mencioné en una experiencia, ¿no? Una joven mujer profundamente enamorada de un hombre infiel me preguntó en cierta ocasión, ¿yo lo amo? ¿Debo perdonarlo? Mi respuesta fue la siguiente, y en ella me mantengo, dice Walter Rizzo. El amor no justifica la violación de su dignidad personal. Él ha sido infiel en varias ocasiones comprobadas. Pregúntese si eso es negociable para usted o no. Si lo es, perdónelo y continúe en la relación. Si no lo es, perdónelo y déjelo para siempre. ¿Cuál es el común denominador? El perdón. Independientemente de lo que usted decida, siempre debe haber perdón. Y bueno, pues nos acercamos al final de nuestro viaje, diciéndoles que perdonar es no odiar, es extinguir el rencor y los deseos de venganza, es negarse a que el resentimiento siga echando raíces. Aaron Beck, que fue el creador de la terapia racional emotiva, que después se combinó para hacer lo que hoy conocemos como la terapia cognitivo-conductual, habla del odio como un sentimiento más intenso y profundo que la ira. Yo agregaría que es más personalizado, o sea, es más interno todavía. El odio es una versión esencial por el otro. ¿Cómo podemos traducirlo? Si ustedes ven a la persona y dicen, no lo puedo ver ni en pintura, ahí hace falta perdón. Si escuchan el nombre de la persona y dicen, a ese ni me lo mientes, hace falta perdón. Si ven a la persona y se hacen como que no lo ven, ahí hace falta perdón. Porque yo conozco muchos que dicen, no, pues sin problema, yo no le hablo, ya con eso no hay problema. No lo veo, lo ignoro y con eso ya no hay problema, no, no es así. El odio es una versión esencial por el otro acompañada por unos fuertes e incontenibles deseos de destruir a la persona. El otro es visto entonces como un enemigo peligroso, maligno y cruel. Perdonar, hablando ya en nuestros círculos cristianos, es entregarle a Dios los deseos de venganza. No es decir, no, pues no me pasó nada, no, pues
No me afectó, no me causó ningún malestar, ningún problema, no. Es decirle, Señor, me lastimó, Señor, me dañó, Señor, abusó de mí, Señor, traicionó mi confianza, Señor, me pisoteó, me ninguneó, acabó con mi dignidad, mi autoestima, y si por mí fuera que yo quisiera que para empezar el infierno existiera y segundo, que lo tuvieras a fuego lento, Señor. Que le hicieras como aquel al que, ay, es que aunque sea mi lengüita ahí que se refresque, no, tenlo así como ese rico miserable y castígalo, Señor. No, yo le entrego a Dios esos deseos de venganza. Dice la escritura, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No se venguen ustedes mismos. Ustedes conocen este personaje del Chavo del Ocho, ¿verdad? Él cantaba, la venganza nunca es buena, decía el Chavo. Mata el alma y la envenena. Perdonar entonces es aliviar la carga que me causa el rencor, es dejar mi corazón libre para que vuelva nuevamente a creer y amar. ¿Cuántas veces las personas están tan dañadas que no se abren a la posibilidad de amar de nuevo? Les lastimó una persona, por ejemplo, en el amor, y todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, mentirosas, juegan contigo y esto y lo otro, y ya no se abren a las posibilidades de amar. No, perdonar es aliviar la carga que me causa el rencor. Es dejar mi corazón libre para que vuelva nuevamente a creer, a amar, volver al cauce natural, a reflejar el amor de Dios y su perdón. Ahí está la parábola de los dos deudores, ¿de acuerdo? Siempre debemos perdonar y procurar la reconciliación, aunque no siempre se pueda lograr, hermanos. No siempre se puede lograr, pero dice la escritura que en lo que dependa de nosotros, procuremos estar en paz con nosotros. Recuerdo el caso de una hermana de la congregación que visité hace tiempo y me decía, hermanos, que ¿cómo le hago? La hermana ya no me quiere hablar. Y dice, pues háblele usted. Pero es que no me habla. Me deja con la mano estirada, me ignora. Dele su espacio, pero en la medida de lo posible acérquese. Por eso les digo que a veces la reconciliación no es fácil. Es que ya le pedí perdón, ya déjelo así, entonces tampoco se vale estar pide y pide perdón a cada rato. Si usted ya le pidió perdón, déjelo así. Si la persona no quiere reaccionar, es asunto de la persona. Recibir o no el perdón es un asunto de la persona, no de usted. Usted perdone. Si la persona no reacciona, bueno, pues qué pena. Si la persona decide nunca volver a hablarle, pues qué pena. Pero usted suelte, usted perdone. La reconciliación, recuerde que es el ejercicio de recuperar la confianza en el ofensor y hacer pactos de relaciones nuevas. Y esto lastimosamente no siempre es posible. La reconciliación se realiza plenamente cuando se logra verdad, justicia, reparación y pactos de no repetición. Pero la mayoría no es posible. Entonces, el perdón es para Jesús la máxima expresión del amor. Por tanto, un cristiano que no crea, que no practique, que no celebre el perdón, pues no le queda nada más para creer, practicar o celebrar. No solo está obligado a perdonar, sino también a ser promotor del perdón. Esa es su misión. Urge repetirlo, hermanos. El corazón del mensaje del cristianismo es el perdón, que Dios estaba en Cristo Jesús perdonando a los hombres sus pecados. ¿Por qué les dije yo? Y se puede perdonar sin que el ofensor lo pida. Miren a Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ninguno de los presentes estaba arrepentido. Ninguno de los presentes pidió perdón, pero eso no impidió que el Hijo de Dios les perdonara. Es la marca de calidad del cristiano. Sin el perdón, hermanos, un cristiano deja de ser cristiano. Yo estoy totalmente de acuerdo con el presbítero Leonel Narváez Gómez. Es un presbítero colombiano que hablaba acerca del perdón para la sociedad por aquello de las FARC y los movimientos revolucionarios. Y él decía, el cristiano está obligado a perdonar y a ser un promotor de perdón. No por nada, Pablo dice que somos los encargados de llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Amados, Dios les bendiga. Gracias por acompañarme en este proceso. Que sean plenos, que sean felices y que sean perdonadores en Cristo Jesús. Dios les bendiga.
Bueno, si me permiten, antes de que se conecte mi hermana Marta, bueno, que prenda su micrófono. Hermano Suri, le damos las gracias. Gracias. Y le pedimos al Señor que le siga a usted recuperando, que le siga dando